Palabra Comprometida Ediciones. Hola, bienvenidos y bienvenidas a este diálogo número 4 que ha organizado Palabra Comprometida Ediciones, en donde tenemos como invitados a Felipe Terán. Felipe Terán Grens es un politólogo boliviano, autor de libros Historia Colonial y Estado de Bolivia en el siglo XX. Bueno, y ha hecho también muchos artículos y actualmente se desempeña como docente en la Universidad Pública del Alto. Esta tarde les voy a presentar a Felipe en este diálogo, como les decía, el Estado plurinacional, nuevo pacto social, experiencias compartidas de Bolivia y Chile. Más adelante se sumará a esta conversación Juan Jacobo Tancara Chambe y Nelson Rueda. Así que, bueno, vamos a compartir y vamos a presentar a Felipe con mucho gusto. Felipe, yo te dejo los micrófonos para que tú puedas compartir tu experiencia de lo que es el Estado plurinacional. Muchas gracias, Esquiel. Bueno, y muchas gracias a todos los que están viendo este programa de Palabra Comprometida hoy sobre el Estado plurinacional, ¿no? Yo creo que esta discusión es una discusión muy importante para nuestros pueblos porque tenemos que entender una cosa, ¿no? Y una cosa que para mí es central y tenemos que entenderla primero. El Estado plurinacional no es algo que acaba siendo dado por la Constitución Política del Estado, sino que es un proyecto en construcción permanente, ¿no? Es un proyecto en construcción. Tenemos que construir estados plurinacionales en nuestro América. Uno de los debates que más deben haber escuchado ahora es si el Estado plurinacional garantiza la unidad en el Estado, si va a ser disruptor. En realidad, el Estado plurinacional nunca rompe con ningún tipo de unidad estatal. No rompe con la unidad del Estado. Lo que hace el Estado plurinacional, lo que pretende el Estado plurinacional es construir una nueva lógica de distribución del poder. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Partamos un poco de la historia de lo que ha sido la construcción de los estados y después de los estados nacionales, ¿no? En primer punto, yo tomaría el texto de Thomas Hobbes, ¿no? El Leviatán. En el texto del Leviatán, Thomas Hobbes, bien claro cuando él dice que cuando él construye un pacto social, no lo está construyendo para que el Estado simplemente se vuelva absolutista, ¿no? No, para nada. Lo que está diciendo Thomas Hobbes es más bien que el orden social que él construye, un orden civil, es para garantizar la vida y la paz dentro del Estado. ¿Por qué hace esto Thomas Hobbes? Porque él cree en un elemento central, es decir, que previo al Estado, previo al orden civil, hay un orden de naturaleza. ¿Y qué dice este orden de naturaleza? Los que mal entienden a Hobbes van a decir que el hombre es el lobo del hombre, pero eso no está diciendo Hobbes. Lo que está diciendo Hobbes, y lo dice en el prólogo de las Civitas, dice que en realidad el hombre es Dios del hombre, pero al mismo tiempo el hombre se puede convertir lobo del hombre cuando hablamos del poder de los estados. Lo que está diciendo Hobbes es que hay un estado de naturaleza de competencia, y esa competencia está entre los sujetos que tienen poder. Los sujetos que tienen poder entran en un estado de competencia, y ese estado de competencia no te garantiza la paz, no te garantiza el bienestar, no te garantiza nada, dice Hobbes. Ese estado de competencia generalmente lleva a la guerra. Y para evitar la guerra, dice Hobbes, hay que construir un orden civil, ¿no? Después
a ese Thomas Hobbes que plantea esa visión, vienen los franceses con Rousseau, ¿no? ¿Y qué dicen los franceses con Rousseau? Los franceses con Rousseau dicen, está bien lo que dijo Hobbes, que hay que delegarle el poder, que hay que darle el poder al Estado para que el Estado monopolice el poder y así garantizar la paz y que no estemos en pugna. Pero lo que dice Rousseau, el poder es del pueblo. Y el poder, al ser del pueblo, el poder se origina en el pueblo. Y ese poder que se origina en el pueblo tiene dos tipos de voluntades, dice Rousseau. Su voluntad individual, que es su vida, lo que quiere hacer su vida, y una voluntad general, que es aquella que garantiza el bien común de todos, y para eso, dice Rousseau, hay que delegar el poder, ¿no? Entonces, el soberano, y aquí viene otra idea, al ser depositario del poder, tiene el derecho a participar en el Estado. ¿Y cómo puede participar en el Estado? Para eso algunos estados han creado democracias que involucran referéndums, elecciones, que tienen que ver con mayor participación del soberano. En este contexto, se viene a discutir el Estado plurinacional. Quien no conoce el Estado plurinacional, lo primero que les va a decir que es un Estado diverso y plural. Pero el Estado plurinacional no es un problema de diversidad. El Estado plurinacional es un problema de cómo tú redistribuyes el poder a partir de un nuevo acuerdo. A ver, fíjense, veamos casos comparados entre Chile y Bolivia. Los pueblos de Chile, por ejemplo, los mapuches, han sido dominados, perseguidos y masacrados por el Estado chileno. ¿Cómo pueden ser parte del Estado chileno si el Estado chileno los ha masacrado, los ha criminalizado y los ha expulsado? Para eso se necesita un reacuerdo, un nuevo pacto social, donde los mapuches sean parte esencial del Estado, es decir, que tengan poder para administrar sus territorios, para administrar su forma política, para administrar su justicia, es decir, darles poder sobre su territorio. Y eso implica una redistribución del poder. El Estado plurinacional no es factible si no se hace una redistribución del poder. Veamos el caso boliviano. Pueblos aymara hablantes, quechua hablantes han sido igual criminalizados por el Estado. Lo decía un pensador boliviano, René Zabaleta, que el enemigo central del Estado republicano se construyó en el indio, ¿no? El enemigo interno que tenían era el indígena que iba a tomar el Estado. Y en ese contexto y en ese paraguas, era necesario un nuevo acuerdo y un pacto social. Ese nuevo acuerdo y ese pacto social se llama Estado plurinacional, ¿no? Pero ese Estado plurinacional, aunque te acuerdes en la Constitución que eres un Estado plurinacional, aunque tú establezcas en la Constitución que el español no es la única lengua oficial, ¿cómo puedes pensar en un Estado donde haya una distribución del poder efectiva y donde el Estado no agarre todo el poder para dominar otra vez a los pueblos? Ese es un elemento para mí central en esta discusión. Entonces, vayamos a un segundo elemento histórico, porque analizando un poco la historia, vamos a entender también por qué cómo es que es factible estos estados plurinacionales. Porque cualquiera diría, estas cosas nunca se han dado en el mundo. Entonces, como nunca se han dado en el mundo, no son factibles. Partamos de un gran historiador llamado Eric Hobsbawm, y él plantea en Naciones y Nacionalismos que la construcción del Estado-Nación es un producto que viene después de la Revolución Industrial o después de las revoluciones burguesas en Europa. Antes de ellos no existían Estados-naciones. Por ejemplo, el último Estado que todavía era un Estado multinacional era el Imperio Austrohúngaro. Del Imperio Austrohúngaro tú no necesitabas hablar ni húngaro ni alemán para ser parte del Imperio Austrohúngaro. No necesitabas pertenecer civilmente al Estado para ser parte de él. Tú podías vivir en tu comunidad y podías reproducir la vida en tu comunidad, en tu lengua, en tu horizonte cultural, sin ser cooptado por el Estado. Lo mismo pasaba en Francia, digamos, antes de la creación del Estado francés. Pero cuando se crea el Estado francés, los franceses empiezan a poner una regla, ¿no? El que no habla francés es traidor a la patria.
y empiezan con el idioma a hacer un proceso de colonización interna para obligarlos a todos a ser franceses. Y lo mismo pasa con el Reino Unido, con los ingleses. Empiezan a entrarse a Escocia principalmente, y los escoceses que hablaban Gaelic los obligan a hablar inglés, construyendo en ese sentido un Estado que tenía una ecuación, dice Jorge, una pertenencia del pueblo, una pertenencia del gobierno, y un Estado que hacía la nación, ¿no? Entonces después pueblo aparecía igual que nación. Cuando, por ejemplo, antes, la palabra nación viene del latín, que es nacer, y antes nación solo reflejaba el lugar donde nacías. Por ejemplo, los diccionarios recién en el siglo XX se establece la idea de nación como un lugar con territorio, lenguaje, cultura, etc. Entonces, los estados plurinacionales, de algún modo, cuestionan la idea de los estados nacionales. Los estados nacionales han sido fallidos. Y no lo digo por la experiencia latinoamericana. Por ejemplo, en Bolivia nunca se ha podido consolidar una idea de nación, porque esta idea de nación siempre ha sido abstracta. No existe una idea clara de qué es la bolivianidad. Esa idea de la bolivianidad aparece muy bien cuando jugamos fútbol, en determinados momentos, pero no aparece siempre. Es una construcción artificial, ¿no? Y, por ejemplo, en el caso de los europeos, esto se puede ver ahora, por ejemplo, con el problema de Escocia, que quiere independizarse de Inglaterra, ¿no? Se nota que el Estado-nación inglés que han predicado la nación inglesa a partir del Reino Unido es fallido. O lo mismo pasa en Cataluña. Cataluña no se siente español. El País Vasco no se siente español. Son problemas que vemos en Europa, pero que tranquilamente muestran la caída y la debilidad de los estados nacionales. Los estados nacionales nunca han podido cohesionar su territorio en función de una ideología de Estado. Y estos estados nacionales han construido una religiosidad de Estado en función de las leyes, pero también las han construido en función educativa, con simbologías, con canciones, ¿no? Han construido una idealidad de Estado. Y esta idealidad de Estado aparece en el mismo modo que la religión, como una forma de entender, por ejemplo, las bolivianidades, por ejemplo, aparecen más como una forma de nacionalismo, devoción, etcétera, ¿no? Pero no permiten, primero, la integración con tus vecinos, porque tienes atravesado el nacionalismo de golpe, y tampoco permite la distribución interna del poder para que las naciones y pueblos originarios puedan reconstituir sus territorios y poder desde ahí construir otro horizonte de poder, ¿no? Y eso está mezclado muy fuerte con un elemento que es colonial, ¿no? O sea, ¿por qué planteamos esta colonialidad? Porque las construcciones del Estado, y eso yo planteo en un texto que se llama Historia Colonial del Estado, la construcción del Estado en Bolivia, y esto para ponerles un ejemplo de cómo arribamos nosotros al Estado plurinacional, nunca ha tenido una visión o horizonte propio de qué se pretende hacer como Estado. Elementos, por ejemplo, que han sucedido en toda América, desde Chile hasta Colombia, digamos, en toda América del Sur, ¿no? ¿Qué ha ocurrido? Han venido, por ejemplo, misiones de Estados Unidos, la misión Kemmerer, y ha empezado a fundar bancos centrales en todas las regiones. Y esa misión que ha venido de Estados Unidos nos ha dicho, ustedes necesitan un banco central, una Contraloría del Estado, y necesitan una unidad de políticas públicas, ¿no? Y esos tres elementos han fundado bancos centrales. Hoy no se discuten los bancos centrales, pero no fueron fundados al calor de la teoría económica. No, vino una misión y nos vendió en paquete a todos los americanos un banco central, ¿no? Especialmente aquí en Bolivia está claro, así con documentos y todo, que fueron misiones las que caminaban como peregrinos de la economía política a fundar bancos centrales. Y eso hacía la expansión del capitalismo, para la expansión del comercio, para los cambios de divisas. Las cooptaciones de territorio, o por ejemplo las mismas guerras que tuvo Bolivia, por ejemplo la guerra del Chaco, la guerra del Pacífico, no se sostienen en intereses nacionales, se sostienen en intereses extranjeros, ¿no? Y esos intereses extranjeros sobre los cuales se sostienen, poco o nada nuestros estados tienen que ver. Un claro ejemplo de la guerra del Chaco es un interés por aumentar la venta de armas,
En un conflicto que se venía creciendo, dos grandes productores de armas, como son Estados Unidos y el Reino Unido, empiezan a meter calda a los estados, brindando apoyo y brindando todo para que se enfrenten en una guerra donde no había petróleo. Porque toda la región en la que estaban disputando la guerra no tenía petróleo, ¿no? El petróleo estaba donde estaba la Standard Oil Company, y ahí, y la Standard Oil tampoco contribuye en la guerra ni con gasolina, ni con dinero, ni con nada. Incluso el Estado boliviano tiene que nacionalizar cierta parte del Standard Oil para poder producir gasolina para la aeronáutica. O sea, ¿por qué ocurre eso? O sea, si cualquiera diría, si el objetivo fue el petróleo, ¿por qué el Standard Oil no apoyó la guerra? ¿No? Entonces, si el objetivo era reivindicaciones fáciles, cualquier acuerdo hubiera sido más reivindicativo que una guerra. El impulso de la guerra está dado por la venta de armas. Y el gran negocio que hizo la empresa Vickers, que era la empresa productora de armas del Reino Unido, que le vendía tanto a Paraguay como le vendía a Bolivia, y si no le compraba a Bolivia y no le compraba a Paraguay, era Estados Unidos el que armaba a Bolivia y era el Reino Unido. Y era el Reino Unido el que se acomodaba en ese contexto, ¿no? Como grandes vendedores de armas. Hay grandes denuncias entre los parlamentarios de Estados Unidos que nos vendían armas. Entonces uno va analizando procesos históricos y uno se da cuenta que los estados muy poco tenían que ver en sus políticas públicas. Más que todo se preocupaban en ciertas cosas de la economía doméstica, economía interna, pero se puede ver, por ejemplo, en los procesos educativos que eso ha sido un proceso de lastre y un proceso tedioso, por ejemplo, el caso boliviano, ¿no? Hasta ahora no se construye un modelo educativo, no se piensa un modelo educativo en función de las necesidades de un país, ¿no? Se sigue haciendo parches a una educación que inició como una improvisación y las continuas reformas fueron parches a la improvisación de las reformas del 55, de la educación, ¿no? Entonces tú entras a todo este contexto y dices, a ver, entonces el Estado Nacional Boliviano, ¿qué hizo? Nada. Construyó un nacionalismo patriotero para justificar muchas cosas, pero en realidad, cuando uno se pone a pensar, la identidad de la bolivianidad está muy venida a menos o prácticamente aparece un poco sin sentido. Y ahí yo pondría otro elemento que yo creo que hay que discutirlo, que es el problema del mestizaje, ¿no? Es el problema del mestizaje, ¿no? Entonces, ¿qué queremos hablar con este problema, ¿no? Detrás del Estado Nacional, cuando se construye la idea de nacionalidad en Bolivia, que es prácticamente a partir del 52, se construye un Estado mestizo. ¿Qué pretendía este Estado mestizo? Y está claro en los mismos actores del 52. Pretendía occidentalizar a las comunidades originarias para integrarlas al Estado. ¿A partir de qué? Del mestizaje. ¿Partiendo de qué? De las premisas de Vasconcelos, el ministro de Educación de México, que creía que los mestizos iban a ser la raza universal y que iban a construir Universalópolis, del cual iban a dominar el mundo por su gran capacidad de mestizarse con otras culturas. Ese proyecto fue un absoluto fracaso, porque hasta ahora, por más de que se haya planteado un mestizaje como proyecto, nunca se ha logrado cuajar una cultura ambigua como el mestizo, y nunca se ha logrado poner este tipo de elementos como elementos centrales, ¿no? En la identidad simplemente aparecen como abstracciones, porque si uno se pone a pensar, el mestizaje tendría que venir con la llegada de los españoles. Si bien ahí puede haber un mestizaje biológico, la cultura que llega de España en el siglo XVI, en el siglo XV, en el siglo XVII, no es pues la cultura moderna que conocemos, ¿no? Entonces, en ese contexto, digamos, esta cultura del siglo XVI, XVII, XVIII no tiene que ver nada con la modernidad, pero hoy los que se reivindican mestizos se reivindican por su conexión con la cultura del capital. Es decir, porque comen hamburguesas, porque van al cine, porque toman Coca-Cola, pero eso no tenía que ver nada con la España que llegó. Ese es un proceso prácticamente del siglo XX. Entonces, en ese proceso del siglo XX, ¿no?
que se construyó también desde ese proceso del siglo XX es que se reivindica el mestizaje. No se reivindica desde la cultura española, porque hay que ser claros en esto, ¿no? Los españoles no trajeron ni textos, ni la reflexión, ni el pensamiento de la Europa moderna, porque cuando llegan los grandes pensadores como Hegel, Kant, etcétera, a estas tierras, y llega la gran filosofía, que tampoco hay obras ni recepciones de ello, ¿no? Cuando llega ese gran pensamiento, no hay recepciones de ellos, pero también ya éramos repúblicas independientes, ¿no? Y estábamos en otro rollo. Esa importación no llega por España, ¿no? España lo que hace es administrar un poco el modelo incaico y empieza a construir un sistema de dominación para poder extraer la mayor cantidad de recursos, a partir de lo que había dejado el imperio incaico, ¿no? El cambio radical y la ruptura radical se empieza a dar incluso en la colonia por la misma dominación que había ejercido la colonia, a ver, con la primera rebelión contra los caciques, con las rebeliones de Tupac Katari, de Tupac Amaru, ¿no? Y después con la creación de las repúblicas, donde se rompe con aquel, donde se empieza a romper inicialmente con aquel sistema colonial, ¿no? Pero en ese contexto, digamos, todavía no se podría hablar de un mestizaje en cuanto tal, porque el conocimiento que tenemos de Europa es un conocimiento fragmentario, parcelario, y yo diría hasta un desconocimiento de Europa, ¿no? No conocemos ni siquiera lo que es la cultura europea. Lo que nosotros conocemos de Europa es lo que vemos en la tele, lo que vemos en el cine, ¿no? Y en ese contexto es también que se crea el idioma español, que puede ser, digamos, el símbolo, digamos, más claro, digamos, que nos dejó como herencia Europa, pero que se fue construyendo también en un proceso de América Latina, porque cuando llegaron los españoles aquí no tenían ni siquiera una gramática. Esa gramática, esa idea del español, esa estructura del español, se fue construyendo en el camino, ¿no? Prácticamente, más que es un idioma que se fue construyendo en el camino a partir también de las condiciones de dominación. No es que el español ya existía y viene y se impone, no. El español existía, digamos, en idea, ¿no? Por ejemplo, hay un autor, Nebrija, que le dice a la reina Isabel en 1492, después de que llega Colón, etcétera, le dice, mira, hay nuevos reinos, hay nuevos lugares que vas a tener que conquistar. O creas un idioma, o no vas a conquistar nada. Y dice, yo te propongo, a partir del castellano, construir una gramática, un idioma, todo, que nos va a llevar a consolidar nuestro proceso de dominación, ¿no? Entonces, en ese contexto es donde se va construyendo la idea de Estado. Y esa idea de Estado que se va construyendo desde ahí, cuando ya llegan las repúblicas, se asume Europa como superior, ¿no? Y se va construyendo esta idea, ¿no? Bueno, eso es lo que quería compartirles. Y también he hablado mucho, ¿no? Entonces, te paso la palabra, Esquiel. Felipe, es muy interesante lo que estás planteando y yo creo que ustedes tienen mucha experiencia como país de todo este proceso, ¿verdad? Que quiera o no enriquece toda la dinámica, o me imagino desde esa perspectiva se pusieron de acuerdo con Juan Jacobo y Nelson para poder intercambiar las experiencias, ¿verdad? Por el mismo proceso que está viviendo Chile, que tiene tú has apuntado mucho al respecto y me parece interesante para hacer la comparación, ¿verdad? Entonces, igual más adelante algunas preguntas que se les pueden plantear a ustedes, pero en este momento me gustaría sumar al diálogo a Nelson Rueda. Y bueno, como sabemos, Nelson es investigador, es antropólogo y es teólogo y estará dialogando aquí con Felipe y más adelante se suma Juan Jacobo. Así que Nelson, bienvenido también para que puedas saludar a la audiencia. Este programa va a quedar grabado en YouTube y puede más adelante, quien esté interesado en verlo, encantado de poder compartirlo. Nelson. Sí, bueno, primeramente buenas noches, ¿no? A los hermanos de Chile y un gusto saludarles, pues.
Eh, Nelson, Felipe estaba abordando lo todo lo que significaba lo del Estado plurinacional, haciendo también como antecedentes históricos, eh, y bueno, que puedan entrar en este diálogo para seguir compartiendo las experiencias de lo que significa el Estado plurinacional, si es un nuevo pacto social y las experiencias compartidas que ustedes tienen tanto en Bolivia como en Chile. Esa es la idea. Bien, bueno, tal vez lo que podemos compartir, ¿no? Desde Bolivia, después ya de tener más de 10 años, ¿no? De promulgado la nueva constitución política del Estado. Y de cara especialmente pensando a los procesos latinoamericanos que se están viniendo cada día con más fuerza. Primero, me parece muy importante que se discuta esto como un tema fundamental, ¿no? En el caso de Chile, pero también en otros países como Argentina, el mismo Perú, y yo creo que la tendencia va a ser fuerte a marcar, sobre todo en los siguientes decenios, esta forma plural de reconocimiento a partir de los estados a los pueblos preexistentes, ¿no? Milenarios. Y ahí me parecen, son varios los temas que se pueden abordar. Mm, pero a propósito de la pregunta, tal vez no para lanzar alguna que otra idea, sobre todo intentando justamente pensar, ¿no? En cómo puede ser el diseño o la forma estatal justamente plurinacional en el caso de otros países y sobre todo tomando conciencia que en el caso de Bolivia está todavía en una situación bastante compleja. En gran medida, cuando se hizo la Asamblea Constituyente, existía el debate fundamental si es que iba a ser una asamblea originaria o solamente iba a ser una eh, reforma mientras se mantengan los poderes ya consolidados democráticamente, ¿no? Y esa segunda opción me parece que fue la más que se terminó de consolidar en el sentido de que no se cambiaron los poderes existentes, sino se mantuvieron y más bien de alguna forma se consolidaron, ¿no? Los poderes y la forma como que estaba consolidándose eh, especialmente la forma estatal anterior. Y en ese sentido se ha trabajado un montón me parece, después en diferentes temáticas y leyes y normas. A mí mismo me ha tocado trabajar especialmente la ley de libertad religiosa por varios años y todavía me parece que es fundamental tomar en cuenta que un proceso de este tipo no es sencillo, ¿no? Y de la noche a la mañana tampoco se lo puede consolidar. Me parece que sobre todo tendemos normalmente, todos los latinoamericanos, creo en este caso, a creer que los últimos, digamos, problemas que estamos viviendo eh, fueran parte de una especie de verticalidad en la historia, ¿no? Es decir, pensamos muchas veces que estamos avanzando, ¿no? Tal vez de modo incluso evolutivamente en la historia. Y ese es un principal problema que normalmente tenemos porque pensamos de manera etapista, ¿no? La historia, como si estuviéramos dentro de un paradigma como el progreso, ¿no? Digo que esto es totalmente falso porque en gran medida nunca nos ponemos a pensar lo que supone mismo la idea de Estado. Si es que en gran medida y muchos autores que he estado revisando terminan diciendo o terminan afirmando que el Estado plurinacional, que de hecho en Bolivia no se llama así, ¿no?
en la Constitución es el Estado Plurinacional Comunitario y hay muchos otros, términos más que se utiliza en la Constitución. Y luego hay un decreto, ¿no? que saca el presidente de entonces, Evo Morales, para designar el nominativo como Estado plurinacional. Más allá de eso, lo más profundo, digamos, se quiere la construcción incluso cualitativa de lo que es, implica una serie de investigación, de trabajo, especialmente hay algo que los latinoamericanos estamos perdiendo, que es la posibilidad de hacer investigaciones filosóficas. Las investigaciones filosóficas no se hacen en unos cuantos años, ¿no? Puede ser un programa de investigación de décadas. Esto que es fundamental ahora, especialmente en el caso conceptual, me parece que es fundamental que se construya elementos, sentidos, sobre todo, y que se enmarquen todos los debates existentes, porque el problema ahí me parece uno de los problemas, que también las que se atraviesa cuando se quiere ir en esta perspectiva de un Estado plurinacional, es justamente creer que hemos sobrepasado o hemos ido más allá de momentos históricos o filosofías como por ejemplo la modernidad, ¿no? Em, Razonamos y pensamos modernamente, ¿no? No sabemos qué es la razón. Creemos fervientemente que tenemos la razón y no sabemos de lo que estamos hablando cuando decimos razón. Imitamos y balbuceamos tal vez algunas críticas, especialmente hechas en el mismo contexto europeo, y no nos ponemos a investigar nosotros de modo profundo. Un ejemplo que daré, normalmente esto ocurre con muchos autores posmodernos que están a la orden del día, y esto de posmodernos es una especie de eufemismo en la academia. Se dicen a sí mismos posmodernos o se entienden como que han criticado a la modernidad, cuando en realidad siempre reproducen las mismas ideas que en la modernidad ya se ha planteado. De hecho, el mismo Thomas Hobbes había criticado siempre la idea de razón a partir de Descartes y había puesto sobre todo el énfasis en los sentidos. Entonces, el sentir y el pensar es una crítica desde Occidente que ya se ha hecho hace más de 250 años. Lo mismo podemos decir especialmente de David Hume y después de Rousseau o Voltaire. No los leemos. No leemos ni siquiera a Rousseau ni a Emilio. Creemos que ya sabemos, pero ni siquiera hemos puesto a revisar de dónde viene la idea esto de pacto social, de dónde viene la idea de sociedad y de dónde viene del mismo modo la idea de Estado. Y no cambiamos, por ende, absolutamente las cosas a nivel filosófico. Creemos que, y abiertamente tenemos una especie de fanatismo por la modernidad, por encontrar el último libro que me hable de Estado plurinacional o de descolonización y repetirlo. Hace unos 2 meses vino un colega, ¿no? Justo de Chile, y quería comprar justo los libros que hablen de descolonización. Hay muchos, ¿no? En el caso de Bolivia. Se compró ahí de un autor local, igual posmoderno, que mucho de idea de descolonización no tienen. Y basta ponerle el título, ¿no? Estado plurinacional, descolonización, y al otro se lleva y repite, y siempre estamos pataleando sobre los mismos problemas. Entonces, otro también me parece otro elemento fundamental que tenemos que tomar en atención, sobre todo, es esto que ya lo ha planteado por mucho tiempo Aníbal Quijano, ¿no? Que es este tema de la colonialidad del poder, que también creo que no se ha entendido del todo. Y no se ha entendido, y no es que tampoco Quijano lo haya tenido una idea totalmente clara y la haya lanzado, digamos, al mundo, sino que tenía que ver mucho con la aprehensión de
problemas históricos que se vive en espacios como son Perú, Bolivia, Chile y demás, ¿no? Hace un mes estuve en México y ahí es bien claro, ¿no? Es decir, si México quisiera, por ejemplo, pensando en este camino del vivir bien o buen vivir, eh, si México fuera por este camino, reconstruiría Tenochtitlán. Y eso me parece que sería mucho más racional que seguir en el modelo urbanístico que ya casi ellos están al límite. Si lo vemos de una mirada externa y empezamos a encontrar todos los datos históricos que creo que estaba apuntando bastante Felipe, nos damos cuenta que de hecho necesitamos una nueva direccionalidad en la historia. Y desde Bolivia hemos empezado a encontrarnos a nosotros mismos buscando estas direccionalidades en elementos como por ejemplo el Sumacamaña, el vivir bien, el Pachacutic, y que nos vamos dando cuenta que a partir de estas interpretaciones varios pueblos en la historia normalmente tienen problemas muy parecidos y me parece que son elementos ya que se pueden plantear a nivel mundial. Europa, me parece, y también quisiera acotar un poco a lo que decía Felipe, es solo el archipiélago, la punta de Asia. Si nos podemos reconstruir los 10.000 años de historia que tiene, o más, ¿no? Las culturas, nos vamos a dar cuenta que apenas los últimos 300 años tiene prioridad Europa, pero es tan pequeño. Y realmente no es que, ahora ese es un tema fundamental, ¿no? No es que no haya que leerlos, sino todo lo contrario, ¿no? Más bien lo que estoy apuntando es justamente es porque ocurre esto porque no los leemos y suponemos que ya los conocemos, ¿no? Y tampoco entendemos históricamente cómo se han construido los conceptos y no va a solucionar aumentar adjetivos, o así es que muchos autores acá y personajes también de la política solamente ven el adjetivo y piensan que con eso ya se ha solucionado. Y todavía hay fenómenos que están ocurriendo hoy todavía mucho más difíciles de entender y de aceptar incluso, de que hay gente que ligue, por ejemplo, el neoliberalismo con la descolonización, el neoliberalismo con el vivir bien, el neoliberalismo. Son neoliberales que están empezando a agarrar el lenguaje que justamente era lo contra, ¿no? Y que históricamente era todo lo contrario de justamente estos problemas a los que nos ha llevado racionalidades muy específicas que se han dejado de lado unas de otras y que tienen elementos muy concretos, ¿no? Vuelvo a decir, todas las críticas de la corporalidad, del sentido, incluso de la vida misma, ya lo han planteado muchos autores en el mismo tiempo que otros, por ejemplo, estaban lanzándolo, ¿no? Y entonces tenemos que, me parece, estudiar bastante, porque este concepto o idea o forma estatal, ¿no? Que es el Estado plurinacional, yo creo como hipótesis, trabajo sobre la cual hay que abordar es que se va a ir consolidando en los siguientes años en muchos más países. Se va a hablar en algunos, me parece, de forma no, no originaria, digamos que no van a cambiar del todo su forma jurídica estatal y por ende van a tener problemas con si aceptan las leyes anteriores o no las aceptan. Y la tendencia neoliberal que nunca ha cambiado los principios liberales, y eso hay que ser totalmente claros. El neoliberalismo jamás ha cambiado los principios liberales, están intactos, ¿no? Y en ese punto central, me parece a mí, no tenemos otra concepción de vida. Entonces, es una oportunidad para cambiar justamente una concepción histórica de la forma como vivimos. Si lo decimos en términos del marxismo incluso clásico,
cambiar un modo de producción. Entonces ahí me parece ahí central que mientras siga avanzando, porque también tenemos que nosotros tomarnos como sujetos determinados en ciertas coyunturas, hay que tomar hoy en día una posición y que viene junto a una decisión, ¿no? ¿De qué lado voy a estar eh, de la historia, ¿no? Entonces me parece el Estado plurinacional es el lado correcto de la historia. Todo lo demás se puede resumir en un colonialismo fuerte. Y cuando decimos todo lo demás se puede resumir con colonialismo fuerte, hay que ser bastante conscientes de a lo que nos estamos refiriendo. Y por ello eso implica mucho trabajo. Y como les digo, adolecemos de investigaciones de tipo más filosóficas. Normalmente hay un montón de auspicios para las investigaciones en la ciencia social, que ya la ciencia social, si nos ponemos a revisar la historia del nacimiento de la economía y la sociología, nos daremos cuenta que estas disciplinas, que de alguna forma son el corazón de la ciencia social, o son su punto de lanza, están hechas para reproducir un tipo de filosofía, ambas. Y este tipo de filosofía, como les digo, ya ha sido criticado, superado, cambiado, pero han sido dejados de lado los autores o tomados en cuenta en otras disciplinas, como las ciencias naturales, que los problemas es en que uno es más utópico y el otro es más empírico. Son elementos que ya se han discutido y que solamente nosotros cuando queremos recuperar el tema interdisciplinario o holístico, cuando le llamamos desde este tipo de elementos más políticos, volvemos a esa discusión, digamos, de la aprehensión de la realidad, etcétera. Como ustedes saben, por ejemplo, ¿no? Uno pensará que los seguidores de Freud, como Lacan o el mismo Carl Jung, por ejemplo, en Lacan está claro que él no es tan freudiano como dice, sino es una parte de Descartes, ¿no? Y ese tipo de elementos simplemente nosotros lo tomamos por encima porque pensamos que son elementos filosóficos que no tienen que ver con la realidad, porque alguien ya nos ha hecho creer que eso no tiene que ver con la realidad. Esto es el empirismo inglés. Y como nosotros reproducimos una y otra vez, nos vamos a dar de golpes a la realidad y vamos a poder, quizás, y este es el mayor peligro, dejar pasar la oportunidad de un cambio con sentido. Y el problema que eso va a acarrear es que los conflictos sociales se van a agudizar los siguientes decenios. Y eso me parece que es fundamental asumirlo desde la perspectiva de preocupación por un lado, pero también, como les dije, de lo correcto, ¿no? Nadie puede hoy prescindir de la ética. Con eso no me estoy refiriendo que tengamos que poner en el centro la moral de ningún tipo, sino que nos ponemos a pensar, por ejemplo, en el trabajo de Karl Apel, ¿no? Un filósofo igual de última data en alemán, que habría planteado, me parece algo que hasta hoy es de alguna forma irrebasable, que es que tanto las personas que quieren prescindir de la ética siempre necesitan, por ejemplo, en este caso los liberales o neoliberales, necesitan dialogar, sea para que de modo instrumental quieran legitimar lo que están diciendo, porque normalmente no dialogan honestamente, sino lo que hacen es quererle imponer ideas al otro. Pero aunque quieran hacer eso, tiene que suponer un principio de que en el diálogo uno no va a ir directamente a matar al otro, ¿no? Es decir, va a suponer la paz, mínima por lo menos. Eso supone para Karl Apel un mínimo de ética necesaria en el diálogo, si no, ya no hay posibilidad de construir, ni de hablar, ni de hacer absolutamente nada. Estaríamos todo el tiempo en la guerra. Como normalmente hay este diálogo, aunque sea instrumental, entonces todo lo demás es contradicción performativa. ¿Esto qué quiere decir? Que si estamos en contradicción, normalmente los liberales y no liberales siempre caen en contradicción performativa todo el tiempo, ¿no?
y se quieren acomodar todo el tiempo a los discursos, es decir, ahora van a sacar, o puede es que sea su planteamiento, su versión del Estado plurinacional, porque normalmente las academias del mundo, como ya les dije, no piensan, sino lo que hacen es reproducir lo ya pensado. Sin embargo, para nosotros es todo lo contrario, la exigencia es justamente de pensar. Y por eso es que es muy importante la revisión y las investigaciones, en este caso filosóficas, y claro, obviamente en ese sentido, recuperar las discusiones de la ciencia social, y cualquier filósofo serio sabe que es importantísimo el debate con la forma de construcción que la teología ha planteado a lo largo del siglo XIX, XX, incluso hoy en día. Normalmente la forma de la realidad se mueve más por elementos teológicos, espirituales, religiosos, que por elementos racionales, empíricos, corporales incluso. Cuando me refiero a corporal en el sentido de materia, ¿no? Como normalmente lo entienden los empiristas, de esa línea que también es filosófica, que también termina en el pragmatismo, etcétera. Y por ende, me parece a mí toda esta, digamos, exigencia que les hago a partir de pensar lo que es el Estado plurinacional, deviene en la problematización de sujetos concretos que están construyendo justamente o que tienen la intención de hacer una forma estatal diferente a la que normalmente ha ocurrido en Occidente, que identificamos con dominación, pero puede ocurrir, hay una paradoja que muy bien lo ha planteado en Bolivia René Zabaleta Mercado, que es la paradoja señorial. Entonces, personas que quieren, con toda la buena intención del mundo, empiezan con la idea de cambio, terminan siendo los más conservadores. Eso ha ocurrido en la gente que se ha pasado de izquierda a derecha, en la gente que se ha pasado de progresista a conservadora. Eso está a la orden del día y hay 1000 datos para poder encontrar de modo histórico todas las veces que ha ocurrido eso. Y a mí me parece ahí fundamental que hoy es necesario preguntarnos por qué. ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué el compañero que tenías que supuestamente era liberador hoy solo defiende consignas conservadoras neoliberales? No es un problema solamente de los sujetos, sino es un problema histórico, también lógico. Y ahí me parece fundamental el plano y el nivel de la investigación, de la construcción del conocimiento, y además de eso también acotaríamos siempre un nivel discipular, es decir, dejar siempre lo que estás trabajando a gente joven. Si bien nosotros no estamos todavía tan mayores, digamos, teníamos siempre nuestros maestros, gente que ha dialogado abiertamente con nosotros de este tipo de temas y de la formación. Jacobo mismo con nosotros siempre ha prestado su conocimiento y discusión abiertamente, y es muy loable. Pero ya es momento de que en América Latina nos unamos, toda esta gente que estamos como al borde o en los márgenes, y decir que realmente para América Latina el modelo plurinacional está más allá de entenderlo desde las premisas solamente liberales, solamente de un pacto en el sentido tal vez de que el poder está en el pueblo y que de alguna forma delega. Está más allá de eso, sino que tiene que ver con la reconstrucción de nuestras culturas milenarias, y plantearlo en ese sentido tiene que ver con consolidar de alguna forma elementos y proyectos políticos a partir de la reconstrucción, por un lado, histórica, memórica, desde la memoria, pero por otro lado, del conocimiento de la ciencia de la lógica. Bueno, hasta aquí creo que ya he dicho muchas cosas. Quizás tal vez también Jacobo creo que se ha unido con nosotros y quisiera comentar también. Yo siempre estoy abierta a las críticas o preguntas de lo que tal vez no se me ha entendido mucho. El micrófono, sí, el micrófono. Nelson, Sí, sí. muchas gracias. Interesante cómo lo planteas, y bueno, voy a incluir en la conversación a Juan Jacobo. Bueno, ya saben que es parte de la casa, y bueno, Juan Jacobo es filósofo y escritor, y bueno, entra en este diálogo también con su aporte desde su perspectiva. Un saludo muy afectuoso, muchas gracias. Agradecer a Felipe y a Nelson por las exposiciones. La idea de este programa el día de hoy era poder recoger la experiencia boliviana
en vista de que en Chile estamos ya el 4 de septiembre, habrá un plebiscito donde, en referéndum dicen en Bolivia, ¿no? Un plebiscito decimos en Chile, donde se va a aprobar, ¿no? La nueva constitución y donde la palabra plurinacional es muy importante, la palabra interculturalidad, la palabra género, porque en esa constitución se refleja las luchas más importantes de fines del siglo XX y comienzos de este nuevo siglo, que es la lucha por la emancipación femenina y la lucha por la emancipación de los pueblos originarios. Desde 1992 hay un rechazo, hay una mayor conciencia, movilizaciones, articulaciones de este continente, ¿no? Abyayala en lengua cuna, de tal manera que comienzan a hacerse presentes los pueblos originarios, comienzan a rechazar la conmemoración de los 500 años y, y comienza un proceso, ¿no? De reivindicación, de luchas en distintas partes del mundo. Me ha correspondido estar en Filipinas, en Taiwán, por ejemplo, y reunirme, ¿no? Con movimientos indígenas, ¿no? De representantes de muchos países del mundo. Entonces les puse como ejemplo esos países para ver, ¿no? Cómo es una lucha global donde las poblaciones originarias están reclamando ser partes, ¿no? Ser partes del país que se está construyendo. Yo me considero aymara, mi familia es aymara, nosotros venimos de una comunidad en Pacajes, Calacoto, que es territorio boliviano, ahí mi abuelo, y bueno, y es que nosotros los aymaras, bueno, yo les hablo de la zona macroandina, no reconocemos fronteras, ¿no? Claro, obviamente que somos respetuosos de las leyes, ¿no? Pero más bien esos lugares estaban siempre, lugares de transhumancia, estuvimos siempre en distintas partes, ¿no? Para mí no es ninguna novedad, ¿no? Viajar a Bolivia o a lo que es Perú y poder contactarme ahí con las comunidades indígenas, ¿no? Es algo normal, ¿no? Eso, antes que se fundaran las repúblicas, los estados nacionales, eran lugares, ¿no? De lugares donde vivían los aymaras. Bien, entonces decía que los pueblos indígenas queremos ser parte también de este nuevo Chile, porque yo tengo que hablar de Chile, ¿no? Ya mis colegas han hablado de Bolivia y desde ahí están teorizando, están transmitiendo su experiencia. En Chile los pueblos originarios quieren ser parte, ¿no? de la construcción de este país, ¿no? Que es algo inédito también, que la nueva constitución la estén redactando personas, digámoslo así, elegidas y una diversidad, personas que representan al Chile profundo, ¿no? Y eso es una cosa inédita en este país donde siempre se encomendaba, ¿no? La redacción de las constituciones a un grupo, generalmente varones, conservadores, en fin, ¿no? Y por supuesto que de la constitución de Pinochet ha habido muchas reformas, muchos parches, como le llaman, muchos artículos que han sido reflexionados y Ricardo Lagos el 2005, ¿no? Firmó, ¿no? Una constitución muy modificada. Sin embargo, el tema es la legitimidad, ¿no? Sigue siendo de un origen que no es legítimo, ¿no? Ahora, de mi punto de vista, ahora es legítimo, porque es una constitución que lo están redactando personas que han sido elegidos por el voto popular, ¿no? Se puede cuestionar y la gente siempre está cuestionando y la política es así, ¿no? No debemos extrañarnos, ¿no? Eso es, en la política sale lo peor, como se dice, ¿no? Y lo mejor del ser humano, así que en este momento hay antes incluso de que se comenzara a sesionar las convencionales, ya había una campaña del rechazo, ¿no? Y eso yo ya estoy repitiendo, ¿no? Eso lo dicen los periodistas, está en los medios de comunicación. Entonces, esa campaña ha continuado durante todo el proceso, a mí me ha correspondido mirar, ¿no? Es cierto que han habido por ahí algunos errores de algunos constituyentes, ¿no? Ya conocemos, aquí voy a mencionarlos. Por ejemplo, el constituyente que mintió, etcétera, bueno, ya es noticia bastante que fue muy bullada, pero en general ha habido, lo que yo percibo, no una campaña, ¿no? De desprestigio de la convención, de esta convención. Bueno, entonces, Estado plurinacional no quiere decir necesariamente, como dice la Constitución, que Chile sigue siendo un territorio que es indivisible, único, indivisible, no es la fragmentación de Chile,
Y yo pienso que el espíritu de los pueblos originarios, por lo que he podido ver, conversar, es participar. Ellos, yo me considero también, queremos ser parte, ¿no? Queremos de este Chile, que ahora, digamos, no es que no seamos partes, pero también queremos participar, como se dice en lo que este país es desde su, no sé si llamarle refundación, pero en este país que se está construyendo, ¿no? Con una mirada diversa, con la participación de todas las personas. Entonces, esa es yo creo que el espíritu, ¿no? Y ahora están ahí la Constitución es una cosa general, y a partir de ahí se tienen que hacer leyes. En ningún momento yo no creo, ¿no? Que, bueno, en la política en un país hay de todo, ¿no? Hay gente que, pero son la minoría, ¿no? Tal vez que van a empezar a pedir qué sé yo, la independencia total, pero pienso que el pueblo aymara no va a ser una posición un tanto más reflexionada. No creo, no he escuchado que haya un interés de dividir el país. Yo creo que eso ya es pensar así a estas alturas es un absurdo, aunque claro, ¿no? En la política hay que ponerse a pensar en lo que realmente se puede hacer, ¿no? Lo que es factible, ¿verdad? Y no es factible eso de dividir el país, etcétera, ¿no? Pero sí lo que es factible es reconocer la diversidad que somos, reconocer e impulsar, pero sobre todo, en el caso del pueblo aymara, tiene una gran responsabilidad de comportarse como un pueblo, ¿no? Porque si se está reconociendo sus derechos y todo, hay que también construirse como pueblo. No digo que no sea, pero siempre es un proceso cotidiano, el proceso de reconstruirnos como pueblo, de poder echar a andar, por ejemplo, estas formas de elección del poder por rotación. Por ejemplo, hay mucho que aprender, ¿no? De la antropología, de la tradición, y yo pienso que hay este modelo de la rotación del poder, a veces, y además que se llega por consenso, es mucho más interesante que dos posiciones que se pelean a muertes por los cargos y donde el que pierde sale resentido y muchas veces comienza a hacer una especie de guerra sucia, ¿no? Para poder que le vaya mal. Eso es una constante, por eso dice la política es sucia, ¿verdad? Entonces ahí viene el pueblo aymara, donde como yo he visto en las comunidades en Bolivia, ¿no? Muchas veces llegan por consenso, generalmente, ¿no? Por consenso. Es decir, no es que existan perdedores, sino que después de una larga asamblea, donde casi todos participan, hay que tener mucha paciencia ahí, logran consensuar decisiones, resoluciones, quién va a ser el representante. Entonces eso es muy interesante porque es mucho diálogo y además que el poder se rota. No es que alguien esté eternizado en el poder, bueno, ahora la Constitución permite una elección más, y bueno, yo pienso que puede ser, ¿no? Ahí tenemos que ser muy creativos, ¿no? El desafío es grande. Está ahí la Constitución, el borrador, Estado plurinacional, es decir, somos uno, pero en esa unidad conviven una diversidad de culturas, de lenguas, de tradiciones, de pueblos. No se está diciendo que se va a dividir el país, sino se está reconociendo los pueblos que ya existen. Ahora, yo creo que los pueblos originarios distintos que hay en Chile ocupan territorios y ahí hay una práctica cultural, ancestral, y eso se va a mantener. No significa que se va a ir a invadir propiedad privada y qué sé yo, pero aunque el tema es muy delicado, por eso que también se presta para interpretaciones y para desprestigiar, para hablar mal y inventarse, especular. Es cierto, ¿no? La propiedad privada, liberal, como se interpreta en el individualismo, choca de frente con esta tradición de los pueblos indígenas que son comunitarias. Pero ojo, no solamente es comunitaria, ¿no? También se respeta la individualidad. También, si uno lee los estudios de comunidades antiguas, o no tan antiguas, sino del principio del siglo XX, qué sé yo, se respeta la individualidad y hay un espacio para la individual, pero también la comunidad tiene su peso, su importancia. Entonces es una tensión entre el individuo y la comunidad y lo que se llama la naturaleza viva, la Pachamama, la madre tierra, ¿no? Entonces, otro elemento que también aparece dentro de la Constitución de Chile es que es un Estado ecológico, ¿no? Y se habla también del buen vivir.
Creo que eso está dentro del constitucionalismo latinoamericano, Ecuador 2008 me parece, o, bueno, no sé, 2009 con seguridad sí, no sé si ahí me corrigen, 2007, 2008 en Ecuador y 2009 en Bolivia, que comienza a funcionar como estados plurinacionales. Entonces la idea de este programa era poder más, sobre todo no hablar tanto yo, porque nosotros de alguna manera estamos empezando este camino, pero era recoger la experiencia boliviana, ¿no? ¿Qué ha significado estos años como Estado plurinacional? ¿Qué es la experiencia que nos pueden transmitir aquí en Chile? Que se está ya el 4 de septiembre, hay el plebiscito, el referéndum, y queremos recibir esa experiencia y que ustedes lo viven ahí en carne propia y han seguido el proceso, y qué nos podrían, digamos, compartir como una experiencia, especialmente para los pueblos originarios, ¿no? Porque yo ya me identifiqué, ¿no? Bueno, uno siempre habla de un lugar, ¿no? Nadie habla desde un lugar general. Todos hablamos situados, ¿no? Todos tenemos de un lugar, hablamos interesados de un lugar, ¿no? Por eso es que también es importante saber de dónde está viniendo el que está hablando, de qué partido político es, cuál es su tendencia, cuál es su modus vivendi, ¿no? Obviamente que muchos empresarios, no digo todos, ¿no? Los grandes empresarios, las grandes corporaciones, tienen su palabra sobre esto, ¿no? Y tienen que tener su recaudo seguramente, se ven amenazados en sus privilegios por ser tierras, del agua. Y ahora el agua es un bien, no es un bien del mercado, sino es un ser vivo, el agua, ¿no? Así lo consiguieron la Cosmovisión andina. Se puede criticar esto, que no es racional, que no es científico, pero bueno, funciona para tener este respeto al agua, para no contaminarlo y el respeto a la madre tierra, como se dice, ¿no? Una gran metáfora, ¿no? Madre. Justamente esa metáfora nos permite respetar, ¿no? La metáfora tiene un efecto, es el respeto que tenemos a la naturaleza, ¿no? Sin agua no hay nada, no hay economía, no hay liberalismo, no hay socialismo, no hay nada, ni anarquismo, etcétera, ¿no? Entonces yo pienso que eso hay que verlo ahora, tampoco que los pueblos originarios somos comunistas, ¿no? Claro, es un nombre que en Chile se usa para demonizar, ¿no? Cualquier pensamiento divergente se le tacha de comunista, es como decir el demonio. Así se demoniza, se le quita humanidad y luego se le aplasta, ¿no? Es un discurso ya de que viene desde muy larga data. Bueno, no quiero seguir hablando y doy la palabra a Felipe y a Nelson Gutiérrez y Felipe Terán para que nos pueda, a ver si me responden, ¿no? esta pregunta, ¿no? Este programa va a quedar grabado y muchos chilenos y chilenas quieren saber, ¿no? Esto del Estado plurinacional y la experiencia boliviana. Muchas gracias, muy amable. No, gracias. Gracias a ti, Jacobo. Y bueno, sería bueno que nos repitas esa pregunta que tan insistentemente estabas. Sí, ¿qué elementos, qué experiencia nos pueden transmitir desde Bolivia, que ya desde el año 2009 son Estado plurinacional, y en Chile se va a haber un referéndum el 4 de septiembre, entonces, ¿qué experiencia nos podrían transmitir, ¿no? A la gente que nos está viendo, ¿no? Seguramente muchos aymaras o del norte de Chile, este programa se emite del norte de Chile, entonces, ¿qué experiencia nos podrían transmitir o decir, ¿no? Sobre el Estado plurinacional? Porque para Chile es nuevo y aquí hay mucha especulación, ¿no? Por parte de la derecha, ¿no? Dicen que los indígenas van a dividir, van a dividir el país, que se van a apropiar de tierras, que, en fin. Entonces, queremos conocer la experiencia boliviana sobre el Estado plurinacional. Muchas gracias. Bueno, un poco también intentando desmontar prejuicios. Yo creo que esos prejuicios vienen principalmente de gente que no conoce lo que es, ni siquiera yo diría lo básico de cómo funciona el Estado, ¿no? A ver, voy a poner el ejemplo que ponía un principio. El más absolutista de todos, ¿no? Thomas Hobbes, ¿no? Que plantea un Estado, que plantea el estado de naturaleza y después plantea la construcción del Commonwealth. Plantea que todo tipo de Estado es un pacto social, es un acuerdo para la redistribución del poder. No, él lo plantea así, es un pacto. Es un pacto y es un acuerdo. ¿Por qué se hacen estos pactos y se hacen estos acuerdos? Porque hay sujetos que tanto tienen poder o no tienen poder, pero que son parte integral del Estado y necesitan pactar cómo ellos van a ser parte del Estado. ¿Cuál va a ser su función dentro del Estado? ¿Cómo se van a vincular al Estado? ¿No?
ese elemento no existía en Chile, ¿no? Entonces, claro, los temores radican simplemente, yo diría, en prejuicios que son hasta absurdos, porque en realidad es necesario hacer un pacto social, por ejemplo, en el caso de los mapuches o en el caso de los pueblos aymaras. ¿Cómo se van a integrar al Estado? Desde sus usos y costumbres, desde su cosmovisión, desde su forma de vida. Y son pueblos que ya tienen control sobre territorios y habitan territorios. Eso puede desunir, digamos, al Estado, o sea, plantear la desintegración del Estado en ningún sentido. No, nunca va a existir una desintegración del Estado en cuanto tal, porque en última instancia, digamos, hay elementos constituidos, por ejemplo, hay que pagar salarios educativos, hay que pagar impuestos, etcétera, que no se van a quebrar con el Estado plurinacional, ¿no? No se van a destruir las instituciones, ¿no? Entonces, aquí viene un punto central, ¿no? Y es un poco acotando también lo que decía Nelson. Cuando nosotros pensamos el Estado y queremos construir un Estado plurinacional, primero lo que tenemos que pensar es que este Estado plurinacional no se resuelve con la aprobación de la Constitución. Es un Estado que hay que construirlo después de la aprobación de la Constitución. Lo que te permite la aprobación de la Constitución es construir el Estado. Ahora, ¿cómo vas a construir el Estado? Hay algunos elementos que es necesario, digamos, recalcarlos para no cometer, digamos, errores que aquí se han cometido. Primero, hay que hacer un trabajo teórico y de pensamiento de qué significa construir un Estado, ¿no? Cómo se han construido los Estados, ¿no? Hay que leer a los europeos, hay que leer a Hobbes, hay que leer a Rousseau, hay que leer a los liberales, hay que leerlos. Porque el mayor pecado que podemos cometer es no saber cómo ellos han construido el Estado y creer que el Estado plurinacional se resuelve por arte de magia o por la obra de algunos que dicen vivimos ahora en un Estado plural donde hay 36 naciones y este es el Estado plurinacional, ¿no? O sea, es ignorancia, digamos, básica, que podría decirnos un señor de esquina, a veces lo dicen los intelectuales de los mismos procesos de cambio, o que se mal llaman intelectuales, ¿no? ¿Por qué hay que leer y hay que hacer un trabajo? Porque el Estado no solo es, digamos, un nombre, sino el Estado también hace a la relación que se tiene el mismo Estado con el funcionario público y con la población. Por ejemplo, cuando uno piensa en redistribuir el poder, uno tiene que pensar cuál va a ser el nuevo rol que debería tener, por ejemplo, Carabineros de Chile en un Estado plurinacional. ¿Cuál debería ser el rol que debería cumplir la policía? Porque no puedes agarrar y decir, ahora soy Estado plurinacional, pero no cambio la policía, no cambio la burocracia del Estado, no cambio la educación, no cambio las instituciones públicas, no pienso en cómo el Estado se relaciona con sus funcionarios públicos y no pienso en cómo el Estado distribuye el poder y asimismo los recursos económicos a las comunidades. Si no pienso en una redistribución del poder y no pienso en los cambios que hay que hacer y que implica no solo leer a los europeos, sino también pensar desde la historia y historizar el Estado para dar esas vías de cómo se puede pensar el Estado plurinacional. Si uno no hace ese trabajo, lo más probable es que el Estado plurinacional termine en un nombre. Aquí nosotros y esto te lo digo como experiencia, siempre hemos tenido que luchar entre las posibilidades de construcción de algo distinto y grupos conservadores que se van metiendo a esta onda del Estado plurinacional, pero lo único que hacen es reproducir el orden conservador y racista y colonial, ¿no? Pero se pueden adaptar muy bien a las formas, es decir, soy del Estado plurinacional sin intentar siquiera significar que están hablando por Estado plurinacional, ¿no? Lo utilizan como un concepto vacío, como una moda ideológica, y el Estado plurinacional puede desaparecer en esa moda ideológica. Por eso digo, no hay que dejar el trabajo académico. El trabajo académico es central, porque eso te va a permitir construir, direcciones en las que puede apuntar el Estado plurinacional, ¿no? Y aquí en Bolivia, por ejemplo, eso es interesante, aunque el Estado plurinacional podía haberse llamado, en vez de Estado plurinacional, Estado comunitario, pero decidió llamarse Estado plurinacional, lo mencionaba Nelson por un decreto, ¿no? Y en ese contexto es donde las naciones y los pueblos buscan de algún modo también cómo se puede distribuir el poder para que estas naciones y pueblos, desde sus usos y costumbres, desde sus territorios, puedan gestionar formas de autogobierno, ¿no?
que puedan generar formas distributivas del poder. Porque si le sigues dando todo el poder al Estado, entonces el Estado se convierte en dominación. Y no importa que te llames Estado plurinacional, mañana vuelven los de siempre y la dominación continúa. Entonces, ¿cómo puedes construir esos elementos? Y eso implica redistribución del poder. Redistribución del poder en las comunidades, ¿no? Y de ahí Sí, también... sí, te iba a decir que, no, antes, porque antes que pase a otro punto, me parece genial, ¿no? Eso de que podamos remarcar aquello, de que la Constitución es una, como se dice, no es una guía para la ruta, pero no lo resuelve, ¿no? Más bien nos deja, eso quisiera remarcar, nos deja una gran responsabilidad bueno, en este caso a Chile, de poder construir el Estado plurinacional, ¿no? Hay una voluntad, y eso se va a ver en el referéndum, hay una voluntad del país de querer construir un Estado plurinacional, y ahí son bastantes acuerdos políticos y por supuesto, ¿no? Y también es por eso que produce tanto resquemor en algún sector, pero también existe una gran parte de la población chilena que está de acuerdo con poder reconstruir una sociedad diferente. Entonces hay una gran responsabilidad de construcción, ¿no? No, claro, eso es muy bueno aclararlo, ¿no? Porque no parece obvio, pero no es obvio, para nada, de que se piensa de porque ya está escrito, ya, no, la realidad está escrito, pero es un marco que debemos regirnos, que nos debe inspirar y que debe también un marco para hacer las leyes, ¿no? Y ahí hay todavía mucho trabajo por hacer los legisladores, las legisladoras, y el gobierno y también la población. También hay la posibilidad en la Constitución, en el borrador de Constitución que tiene Chile, que la población también pueda sugerir leyes. Entonces, y la participación de la mujer, ¿no? Que son los dos sujetos postergados históricamente en América Latina, y en Chile al menos la Constitución asegura la participación de la mujer, la participación de las minorías, así como les llaman en el caso de los pueblos originarios. Pero esto también es un proceso de construcción, de voluntad, y los mismos pueblos originarios y las mismas mujeres debemos, ¿no? Participar y, bueno, construirnos también como pueblo, ¿no? Para participar de manera efectiva, ¿no? Y hacer nuestra esta constitución y poder caminar, ¿no? Con este nuevo Chile diverso y plurinacional. Perdón, eso quería remarcar un poquito, ¿no? Para hacer un poco el diálogo, estimado Felipe. Claro, gracias, Jacobo. Sí, es verdad, es importante hacer ese elemento porque estamos hablando de un Estado que se va a construir, ¿no? No de un Estado que por la ley está hecho, ¿no? Entonces, esos temores de que, de que un cambio de nombre en una constitución política del Estado vaya a destruir, digamos, toda la historia estatal que tiene Chile, realmente es absurdo, ¿no? Yo creo que en realidad es el inicio, eso te da el puntapié para empezar a construir direcciones. Y como digo, esas direcciones no puede el pensamiento olvidarse de trabajarlas, porque en el momento que el pensamiento se olvida de trabajarlas, vas a tener un montón de pacpacus hablando de pluralidad, 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 que no van a poder ni siquiera pasar el liberalismo clásico. Ahora, Felipe, pero en todo caso es un desafío, ¿no? Puede ser que en el camino, como ya sabemos, ¿no? Bueno, ya a estas alturas, bueno, yo no sé, pero a estas alturas también de la historia, sabemos que no es un camino fácil, ¿no? Pueden haber retrocesos, pueden haber desencuentros, etcétera. No quiero ser pesimista, pero no es un camino fácil, ¿no? Y eso se está viendo ya del inicio, se está viendo. Que no, son ideas, se contraponen definitivamente dos lógicas diferentes, ¿no? De hacer el Estado. Ya sabemos esa herencia de la Revolución Francesa, en fin, etcétera. Y una nueva modalidad, ¿no? Con las experiencias de Ecuador y de Bolivia en este caso. Y el camino no es fácil el camino porque son lógicas diferentes. Y yo lo que veo, luego de estar revisando la Constitución, estoy yendo paso a paso la Constitución, revisando los artículos, y lo que yo veo es que se mantiene bajo un asunto más de civilización, ¿no? Que es este sistema económico que tenemos, que tampoco que va a desaparecer, ¿no? Y
Y no sé, algunos dicen que no tiene que desaparecer porque es lo que ha permitido subir la calidad de vida, mayor ingresos, capacidad de consumo, ha sacado de la pobreza a miles y por eso incluso muchos en Chile alaban, ¿no? La constitución de Pinochet y el neoliberalismo, como se le llama. Pero bueno, otros dicen, otros discuten también que no, en fin. Pero no es el camino no es fácil porque no pensamos igual, porque hay intereses muy enormes, hay oligarquías en los países y gente que no va a permitir esto, ¿no? Desde un inicio, antes que se comenzara a sesionar la convención, ya había rechazo. Entonces, yo estoy viendo esa lucha, yo también lo vi en Bolivia, en Ecuador, no es fácil querer construir este tipo de Estado. Yo no sé si, bueno, ya estoy preguntando ya más allá, creo, ¿no? Y me estoy yendo más allá, si este Estado patriarcal, como le llaman, ¿no? Que las mujeres feministas que buscan la emancipación en general, este Estado patriarcal, este Estado, ¿cómo llamaríamos, de derecho occidental, ¿no? Realmente hay que esperar mucho de él, ¿no? Seguimos en la lógica estatal y quizás los pueblos originarios, a menos los de Tiahuanacu, donde viven los aymaras, eran comunidades más pequeñas, ¿no? Y que no tenían este gran Estado, ¿no? ¿Cómo le llaman? Leviatán, le llama quizás Thomas Hobbes, que, bueno, es complicado igual, ¿no? Para los pueblos indígenas convivir con este Estado-nación y se está intentando, ¿no? Plantear otra forma de convivir, de relacionarnos, pero cuesta, porque tenemos en América Latina, en Abyayala, en Hispanoamérica, bueno, tenemos en Abyayala, mejor, como dicen los cunas, estas grandes contradicciones, ¿no? Este tipo de economía casi feudal, tenemos monopolios, oligopolios, oligarquías, la misma, muchas veces las Fuerzas Armadas, ¿no? Son más consustancial, ¿no? A la clase conservadora. Por ahí Francis Inquilabra tiene un libro que se llama Democracia y Totalitarismo, creo, donde pareciera ser, ¿no? Que en una determinada época en Chile era la Fuerza Armada, ¿no? La que sostenían, entre comillas, lo que se llamaba la democracia, ¿no? Ellos decidían cuándo era democrático o no. Y bueno, entonces también hay que democratizar. Ahora va a ser lo que dice el borrador, el ingreso gratuito, tiene que respetar la interculturalidad y género la Fuerza Armada, pero dirían también las mujeres de la emancipación de la mujer, ¿no? Dirían, bueno, pero las Fuerzas Armadas es lo más patriarcal que existe, ¿no? Y bueno, lo más castrador que hay, en fin. Hay mucho para debatir, pero no quiero tampoco complicar la cosa, simplemente señalar de que es un camino difícil, la cosa está muy movida, la política, bueno, entonces va a ser un camino bastante tortuoso. Bueno, pero bueno, ahí está Nelson, adelante, disculpen, que me prolongué mucho, pero quería señalar esos aspectos. Gracias, Jacobo. Sí, para dialogar y debatir me parece que es fundamental que se llegue a estos momentos de debate. Normalmente estamos en una encrucijada en la que nos encontramos con todo un bagaje histórico de un pensamiento que está en contra justamente de este tipo de procesos, ¿no? Que serían procesos desde los pueblos indígenas, pero también desde el pueblo, desde lo popular, desde las reivindicaciones que, por ejemplo, para hacer referencia, no sé si estaban tan contentos con el tiempo de Pinochet para que ocurra octubre del 2019, ¿no? Y me parece que históricamente esto va a seguir, ¿no? Va a seguir por mucho más tiempo. No se resuelve de la noche a la mañana, pero lo que está ocurriendo, me parece, tiene que ver con una crisis civilizatoria, especialmente de Occidente, ¿no? Y por ende, si no encontramos nuestro propio camino, que acá en Bolivia, desde las organizaciones cataristas, especialmente se llama gobernarnos nosotros mismos, pensando en Tupac Katari 1781, si no vamos por ese camino, repensar la autodeterminación, ¿qué significa esto? Eh, por ende, también yo creo que vamos a seguir continuando en una época de crisis que ya no se va a resolver, ¿no?
el cuento medieval clásico del rey desnudo, ¿no? Que había pensado o había hecho creer, le habían hecho creer que las telas que llegaban de Oriente, solo los inteligentes podían verla y se había hecho un traje y había salido justamente a un desfile donde todo el pueblo y nadie, como todos se hacían a los que eran inteligentes, decían que lo podían ver, hasta que un niño, cuando va pasando en el desfile el rey, dice, está desnudo. Entonces la gente se empieza a reír, ¿no? Y el rey se pone nervioso y escapa. Entonces falta alguien que nos diga, el rey está desnudo. 30 años, 40 años de supuesto crecimiento económico a costa de la vida. Eso es de lo que estamos hablando, a costa del sacrificio y de la muerte de millones de personas. Y no estamos hablando solamente en este caso de un país. Eso también es un punto central, porque en el caso tanto de Bolivia, me parece, como Chile, como de cualquier otro país, en el caso de Ecuador, o Perú, o los demás países, especialmente de América Latina, es una forma de apertura al mundo, es una forma distinta de apertura a los problemas internacionales que se estarían dando a nivel global. Y eso me parece fundamental, repensar también lo que significaría vivir en un estado. Y ese término, por ejemplo, los autores, como les digo, universidades enteras dedicadas a expandir el conocimiento de la modernidad, ha hecho que arqueólogos, antropólogos especialmente, hayan pensado en las comunidades indígenas precoloniales antes de 1532, antes de 1492, como un estado de naturaleza. Este estado de naturaleza se pensó como la comunidad, el Ayu, y de ese modo se piensa que lo que se tiene luego las repúblicas ya es un estado civilizado o civilizatorio. Entonces, si nosotros seguimos manteniendo esa perspectiva entre la comunidad y el Estado y pensamos que la historia es de ese tipo, olvidándonos que, por ejemplo, los españoles conocieron la ciudad en Tenochtitlán, o sea, cuando llegaron vieron que es una ciudad. Si nos olvidamos de los datos claros e históricos específicos, pues simplemente creo que no somos la generación que puede hacer estos cambios. Y que por ende quizás lo que hay que hacer es implementar estos elementos a nivel formativo para que se pueda construir nuevos sujetos que a futuro realmente puedan solucionar los problemas que de hecho ya se están empezando a dar y agudizar a nivel mundial. Occidente, y esto lo digo con mucha conciencia, creo, después de casi 20 años de reflexión sobre esto, Occidente empieza y termina en la guerra. Ya lo planteó acá, por ejemplo, Fausto Reinaga, ¿no? En los años 70, 80. El hecho de que tengan la bomba atómica, el conocimiento que han construido, empieza y termina en la guerra. Ese tipo de conocimiento, nosotros vivimos de las migajas de ese conocimiento. De eso es de lo que estamos hablando cuando decimos cambiar, autodeterminarnos. Y realmente los elementos que plantea Jacobo me parecen muy, muy interesantes, muy, muy bienvenidos, en el sentido de que en Chile se va a hablar ahora de estos términos con el nuevo plebiscito, yo creo, estoy seguro. Vivir bien, buen vivir, o sea, plurinacionalidad, todavía hay que seguirlo construyendo. Pero eso tiene que estar Ecología, acompañado de las facultades, exactamente, economía, para la vida, ecología, ecología eso. y ecosofía también sería bueno hablar. Sí, Eh, ecosofía, ¿no? muchos elementos que ojalá que las universidades ahora empiezan a prestar oídos y dejen el empirismo inglés de hace 200 años, o que se den cuenta de lo que único que están haciendo es reproducir un pensamiento que ha estado contra nosotros y que aunque vuelvan a nacer, no van a poder dejar a la Pachamama, digamos, en este caso, como elemento mítico que ha construido y reconstruido de gran medida las perspectivas que hoy tienen y que van a seguir teniendo los hijos de sus hijos. Es decir, es mejor buscar ser auténtico a vivir aparentando lo que uno no es. Tal vez esa última lógica nos ha llevado a lo que estamos hoy en una encrucijada que a veces no abrimos los ojos para darnos cuenta que los conflictos bélicos, problemas económicos, de hambruna, enfermedades y otras cosas más están a la vuelta de la esquina. Tal vez están ya a nuestro lado, ¿no?
Entonces me parece de eso es lo que se está hablando y que ojalá que se llegue a una profunda reflexión y que siempre tengamos en la memoria, ¿no? Con qué ánimo, con qué sentimiento estábamos en octubre del 2019. Si en ese momento nos planteaban este tipo de oportunidades, ¿acaso no lo hubiéramos tomado? Me parece que es un tema que habría que preguntarnos en este caso del pueblo chileno, y saber que hay tantos medios de comunicación que, por ejemplo, de estas cosas no van a hablar, ¿no? Que tienen siempre los datos del conservadurismo y a favor de un capitalismo que ni entienden. Es básicamente a lo que nos han llevado. Bueno, esa es mi participación y con esto creo que se daría esta noche por mi parte. Muchas Sí, gracias, estimado Jacobo, Felipe también a Giselle y sí, por toda la invitación que nos han hecho. sí, sí, muchas gracias. No sé, Giselle, tienes la palabra, no sé, usted va a cerrar, ¿no? Gracias, está el micrófono, hay que activar. Me gustaría agradecerles, Nelson, Felipe, Juan Jacobo, por su participación. La verdad que dan elementos muy importantes que enriquecen este diálogo, ¿verdad? Yo creo que han apuntado la importancia de informarse y de formarse, ¿verdad? Porque yo creo que hay mucha desinformación, como lo remarcaba Nelson, hay mucha desinformación. Y lo que ahora nos queda es que en el caso de Chile es un país donde la gente sabe leer y escribir. Entonces, el reto al que creo que nos proponemos es decir que se debe leer, o por último, si no quiere leer, que escuche, para que no repita lo que los otros dicen sin estar consciente de lo que en realidad o la importancia que tiene. Entonces, hay intereses creados de ciertos grupos que no les importa más mínima parte de que nos informemos. Y bueno, nos queda al final cerrar este encuentro y tal vez que tengan un minuto cada uno para finalizar y le dejo la palabra a Felipe. Gracias, Giselle. Sí, bueno, como decíamos, este es un proyecto que se viene en adelante, no hay que perder el espíritu combativo, el espíritu de lucha, y también hay que ser conscientes de que se abre un horizonte, ¿no? Pero el que se abre un horizonte no quiere decir que haya que dejar de seguirlo, perseguirlo y trabajarlo, ¿no? Creo que ese es el elemento más importante, ¿no? Entonces, en ese contexto, implica un desafío también, ¿no? Que no podemos quedarnos simplemente en la aprobación o esperar que el Estado resuelva los problemas, sino asumirnos como sujetos para empezar a pensar un nuevo Estado. Muchas gracias. Gracias, Felipe. Nelson. Bien, bueno, agradeciendo otra vez a todos ustedes y a partir de ustedes también a los que nos vean, nos escuchen, especialmente del pueblo chileno. Realmente de todo corazón, ¿no? Decirles desde Bolivia, es muy importante estos pasos que están dando. Solo recordar tal vez a quienes les gusta también la historia un poco de Occidente. En 1789, los 15 o 14 personas que fueron a tomar la cárcel, la Bastille, en ese momento no sabían que estaban iniciando la Revolución Francesa. Y normalmente pensamos a veces, queremos el gran cambio revolucionario cuando nos fijamos que en la historia nunca ha ocurrido de ese modo. Vale más lo ganado, digamos, que un término, una palabra, suma camaña, vivir bien, buen vivir, plurinacionalidad, ya esté de hecho reconocido en nuestras constituciones para seguir avanzando. El cambio se hace todos los días de modo cotidiano, con el esfuerzo de la gente que, como la que está en este momento y la que seguramente en septiembre va a decidir por ir hacia la plurinacionalidad. Y así se hacen las transformaciones, yo creo también, y yo creo que es un punto central recuperar la perspectiva de que el cambio se lo hace también de modo espiritual y hasta místico con las cosas que uno hace y está relacionado con el cosmos, con el tiempo, con la vida.
Entonces, un hayaya, estimados hermanos de Chile, Jacobo y Hayaya. Giselle, y nos vemos, ¿no? Hayaya. Hayaya. Juan Jacobo, un minuto para que puedas dar el cierre. Hay personas que nos van a ver después, ¿no? Hace pedirles mis disculpas. Tuve un contratiempo, una situación, y por eso me demoré. Agradezco mucho a Giselle, agradezco mucho a Nelson y a Felipe por esta participación y por compartir estas experiencias. No habíamos hecho esto antes, ¿no? Y tiene sus desafíos. Tenemos que seguir dialogando. Muchísimas gracias, muy amable, y yo creo que a mí lo que más me llama la atención, y lo digo en 2 palabras, es que esta nueva constitución están estos sujetos que históricamente excluidos, marginados o aplastados levantan la cabeza, la mujer y los pueblos originarios. Y eso me convence, ese aspecto me convence. Muchas gracias, Giselle. Gracias a las personas que nos escucharon. Gracias. Bueno, y para cerrar, que estemos conscientes que los representantes de la Asamblea Constituyente o de la Convención Constitucional son personas, hombres y mujeres, que el pueblo de Chile eligió para que le representara en este espacio. Y si le dicen que es gente que no sabe, al final, para delegitimarlo, convénzase que son 59 abogados trabajando en la Constitución, en la Convención Constitucional, 19 profesores y profesoras, 12 ingenieros, 6 periodistas, 4 egresados de Derecho, 3 psicólogos y psicólogas y 3 estudiantes. Y también encuentra actores, científicos, dirigentes sociales, dirigentes indígenas, diseñadores, licenciados en Derecho, matronas, sociólogos, trabajadores sociales, médicos, veterinarios. También encuentra administradores públicos, un agricultor, ajedrecista, arquitecto, asistente de párvulos, licenciados en historia, una machi, mecánico automotriz. Está representada la mayoría de la población chilena. Así que este 4 de septiembre en sus manos está la decisión de si quiere que continúe la constitución que ha sido creada por los representantes del pueblo o la constitución antigua. Así que muchas gracias por su participación y por escucharnos. Ha sido un aporte que queríamos dar como colectivo Palabra Comprometida a este proceso que está viviendo Chile y nos queremos sumar, ¿verdad? Así que con ustedes estuvimos conversando y dialogando sobre lo que es el Estado plurinacional, el nuevo pacto social, experiencias compartidas de compañeros de Bolivia y de Chile. Así que muchas gracias y estamos siempre en contacto. Palabra Comprometida Ediciones.